Bueno, nos encontramos en la cooperativa eléctrica para Noticias Montermoso. Estamos con el gerente Nicolás Fagioli. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Irene? Muchas gracias por recibirnos. No. Vamos a comentar un poco con el público de qué se trata esta nueva infraestructura o que se va a incorporar a la energía para Sauce. Bueno, esto sería lo que se inauguró la semana pasada, que se puso en funcionamiento, creo que el día martes fue. Es la segunda etapa de lo que sería la obra de la AET en Pinar del Golf, que es una obra pensada específicamente para Sauce Grande y todo lo que sería el sector este de Montermoso. La planificamos en una etapa que no, que digamos que en etapas que no, digamos, que son todas sumas, ninguna va a quedar en desuso. Para ponerlo en contexto, Sauce estaba alimentado en el alimentador 4, o sea, en el tramo salen alimentadores de media tensión, en 13,2 salen 4 alimentadores. Y Sauce estaba conectado al alimentador 4, que estaría el hospital, la parte del hospital, los barrios de monte, lo que sería el sector de la estación de servicio, todo lo que es el barrio de atrás, bueno, Monte del Este, Villa Alfaro, Villa Caballero, hasta llegar a Sauce Grande. Ese cable o ese alimentador, uno de los problemas que tenía hasta llegar a un punto de la línea, que en principio era la comisaría, tenía el conductor deficiente, o sea, el cable, que fue lo que sucedió hace 2 años precisamente. Claro que creo que en esta fecha se hizo la obra por la ruta. Uno de los cables falló por un tema de sobrecarga. Bueno, se planificó, o sea, la obra se venía planificando, digamos, pero bueno, se planificó hacerla en etapa, justo había asumido yo. Entonces la primera etapa es esta que corría el cable subterráneo. La que primero se hizo fue de la esquina de la comisaría hasta llegar a Sauce, se cambió todo, o sea, no es que se cambió, se agregó, se ramificó y se agregó un ramal que iba a Sauce por el camino nuevo, un cable subterráneo en 33, o sea, planificado para la estación transformadora, pero operado en 13,2, que eso se permite, que es posible. Pero Sauce seguiría alimentado por el alimentador 4. El paso siguiente fue, desde ese punto donde iniciamos, hacer una línea AS-Transva y conectamos a Sauce, digamos, del alimentador 1, que estaba con la laguna y el sector del puesto caminero, que estaba prácticamente, no tenía en desuso. Entonces, ahora Sauce quedó totalmente independizado de lo que es Montermoso, está todo con el 1. Entonces, bueno, si bien lo que va a faltar, digamos, el 33 podría ser que llegue con mejor potencia, pero ahora va con una línea limpia, o sea, digámoslo, no tiene un consumo intermedio. Una de las ventajas que va a tener, porque por ahí siempre, bueno, lo que hablamos por ahí fuera de la nota, es que siempre Sauce se ve afectado por los cortes, pero ¿por qué? Primero porque tenía consumo intermedio, quiere decir todo lo que sucede en ese intermedio afecta a Sauce, es como si tuviéramos un riego y la manguera se corta al medio, obviamente en el final no va a llegar. Y a su vez, Montermoso, con Sauce incluido, tiene una conformación geográfica, digamos, porque todo está tendiente cerca del mar, alargada, que no permite un anillado. O sea, Sauce al estar en un extremo, porque por ejemplo acá si se corta el sector del centro, nosotros que está con el 3, el alimentador 3, por ahí podemos anillarlo con el 4. Claro. Si la potencia nos permite, depende del periodo, o sea, en enero por ahí se complica, pero entonces, y Sauce no tenía un anillado. Ahora con esto, si bien tenemos la línea anterior, que va por el médano, digamos, que es aérea, nos permite también, siempre y cuando la potencia lo permita, también tiene un anillado. Si le sucediera algo a la línea subterránea, podemos anillarlo por la línea aérea. Entonces es muy beneficioso en ese aspecto, ¿no? O sea que está independizado Sauce y de alguna manera también se beneficia Montermoso por el hecho de que no comparten la energía. Claro, sí, el beneficio de Montermoso también, por eso es una obra que beneficia a Monte, también porque liberamos carga del alimentador 4, entonces el sector del centro que está en el 3 puede estar comprometido, entonces también podríamos sacar carga del 3 y pasársela al 4, la que sacábamos de Sauce se la pasamos, o sea, el de Sauce, o también podríamos incorporarle el alimentador 1 en Monte del Este. Sí. Monte del Este hoy tiene
por el 3, 4 y se le podría dar energía por el 1 también. Entonces beneficia a Monte en su conjunto, ¿no? Bien. ¿Y físicamente qué cambios hay o sea, qué es lo que se ve, digamos? Y físicamente no se ve porque, bueno, solamente podemos ver la subida al cable, al poste, digamos, es todo subterráneo. Todo subterráneo. Desde el alimentador 1, la salida de Transva, hasta la esquina de San Brombón en Sauce. Ah, todo eso es subterráneo. Todo Después subterráneo. desde ahí, adentro de lo que es Sauce, Sí. inicia lo que es aéreo. Y bueno, entonces esos son los cambios. ¿Y por qué aéreo y no subterráneo? Y Sauce, el tema por ahí de lo que es, necesitaríamos primero, un tema es económico ahora, en este momento, el costo, pero se podría pasar a subterráneo por ahí a lo que ya está construido. Claro. Pero tendríamos que tener bien un código urbano, digamos, porque, o sea, cuando uno pone un cable subterráneo, o sea, deberíamos tener qué consumo puede haber en ese lugar. No permite. ¿Y podría ser segmentado, digamos, podría ser por sectores subterráneos y otras partes aéreas? Sí, se puede. De hecho, en algunos lugares estamos implementando, sobre todo lo que es ahora vamos a hacer una experiencia que a cargo de los desarrolladores en lo que es en el mismo Sauce. La parte de Médanos, sobre el cordón costero, que nosotros no podemos acceder por la playa y tampoco podemos pasar por el terreno, porque mucha gente tiene Pero justamente en los Médanos no habría ningún problema con que fuera aéreo, pero sí en las casas. Porque el médano se mueve, entonces por ahí nosotros pedimos una apertura de calles, ponemos la línea, el médano se mueve y queda la línea a una altura. De hecho, en muchos lugares ha sucedido accidentes, tenemos que estar mirando eso, por ahí nos queda el cable a 1,5 metros. Claro, bueno, justamente pensamos en los árboles más cerca del bosque, claro, o más cerca del centro, que hay más arboleda. Ese es el riesgo de Sauce. Nosotros lo que tratamos, bueno, de la parte de lo que es nuevo y que tenga siempre, lo que es importante con el subterráneo es una planificación, de decir el consumo, ¿no? Claro. Si yo voy a poner un domicilio, después resulta que voy a poner un comercio, el cable, que siempre la línea tiene que estar prevista. También en lo que está nuevo hay que hacer la cometida, se va a tener que modificar el pilar, también es un costo importante, o sea, para el vecino. Bien. Pero bueno, con estos cambios, entonces, para Sauce, ¿puede tener más consumo Sauce, por ejemplo, o todavía no? Sí, puede tener más consumo porque la línea lo permite. Hoy teníamos una línea del año 91-92, bueno, hasta el año pasado, hasta el 2024 fue, que era la línea cuando Sauce dependía de Dorrego, claro, cuando le otorga la concesión a Montehermoso, la cooperativa de Dorrego hace la línea de poste de madera arriba en el médano, una línea. Pero bueno, imaginemos que en esa época tenía 300 usuarios. Claro. Sauce ¿cuántos medidores tienen? Hoy está alrededor de 1550 medidores Sauce. Imaginemos que del año 90 a 300. Claro. Sí, los medidores, y por ahí sí. Dentro de los medidores, por ahí hay algunos que no detectamos, hay más cantidad, porque uno lo ve, ¿no? Hay más cantidad de edificación con respecto a los medidores. No es una unidad por. Claro. Entiendo. Bueno, entonces estos cambios van a redundar seguramente en la mejora del servicio y. Perdón, sí. No quita que también Sauce siempre se caracterizaba por tener menor tensión. ¿Esto por qué? Porque tenía una línea que el cable era deficiente y tenía un consumo intermedio. Ahora mejora la tensión a nivel general. Que exista el sector de Sauce que tenga algún problema particular, y bueno, en eso se va trabajando porque, bueno... Sí, los vecinos acostumbran a medir justamente la tensión. Y bueno, se va trabajando siempre estamos cambiando cables o cambiando transformadores o desarrollando un nuevo transformador o un puesto aéreo para abastecer esa zona. Lo que veníamos diciendo, que Sauce por ahí fue creciendo de una manera, no teníamos calles abiertas y entonces venía un vecino y quería un domicilio y se le hacía un cablecito y ese cablecito, bueno, hay que cambiar todos los conductores y bueno, estamos en esa línea. Claro.
Bueno, por último, ¿cuánto salió la inversión de esta última etapa? La primera etapa, $1 millón. Y esta etapa, aproximadamente $600.000. Terrible, sí. Tuvimos una baja en términos de algunos materiales, lo que pueden haber aumentado la mano de obra. El año anterior nos agarró el peor momento, digamos, de cambio. El tema nos afectó mucho lo que es el tema del país, ¿verdad? Entonces los materiales, la mayor suba, pero bueno, la obra la teníamos que hacer este año. Nosotros esta obra la pensábamos realizar en 2026 y vamos a realizar durante este año. Y bueno, averiguando el cable nos bajó considerablemente. Bueno, la mano de obra sí, obviamente subió porque estaba en pesos, pero bueno, los materiales nos bajaron bastante. Lo importante es que la obra se hace igual, es un poco lo que recalcaba el intendente, que aún teniendo poca gente viviendo permanente, se entiende que la necesidad está y que se haga igual la obra. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por esta deferencia de atendernos, como siempre. Bueno, gracias, Denise, y bueno, saludo a tus seguidores. A los seguidores y a Noticias Mato Hermoso. Muchas gracias.